Claudia Piñeiro nació en Buenos Aires en 1960. Es escritora, dramaturga y guionista. Autora de Tuya, Las viudas de los jueves, Elena sabe y Las grietas de Jara. Betty Boo es su último título publicado. Bueno, acá lo tengo, Betty Boo de Claudia Piñeiro. Es un policial, vamos a decir que es un policial, pero antes de que empiece a hablar Claudia, yo quiero decir que siguiendo la tradición de novela negra que hay en la Argentina, que es muy importante, este libro también es un policial que se mete con sectores de poder. Hay un asesinato, un muerto en el primer capítulo, pero termina siendo, más allá de la historia policial, que es muy ágil y se lee con mucho interés, termina siendo un alegato y una crítica de un montón de temas sociales, ¿no? Esa es la tradición del mejor policial, digamos. Claudia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En general a mí el policial que me gusta se mete con la sociedad, ¿no? Ahí está. Para explicar el crimen hay que explicar la sociedad donde se vive y al revés también, para explicar una sociedad hay que explicar los crímenes que ahí se cometen y entonces está como demasiado relacionado, ¿no? Sí, así es. Y volvemos al country para ambientar el policial. Ahí un poco es como exorcizar algunas cosas, ¿no? Como con La viuda de los jueves era la novela del country, era como decir, bueno, me voy a reír de estas cosas y volveremos al lugar del crimen. Volvemos al country. El country tiene como atractivo para la novela policial que es una habitación cerrada en un punto, ¿no? Ajá. O sea, tiene esa cosa de habitación cerrada que tiene que ser alguien que estaba ahí adentro, ¿no? Sí. Y que no es tan fácil entrar y salir, entonces tiene dramáticamente ofrece cosas que a lo mejor otros espacios no ofrecen. Yo digo una cosa, la protagonista de esta novela, que es una escritora, también de bestsellers policiales, se mete adentro del country, no vive ahí, pero se mete adentro del country para investigar este crimen. Y no la miran bien, obviamente. Cuando se dan cuenta de que es ella y el trabajo que está haciendo empieza a salir en los diarios, no la miran bien. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vivís vos adentro del country contando todas estas cosas? Porque sos muy dura con la propia vida del country. Ahora vamos a hablar de algunos pasajes del libro, de algunos elementos, ¿no? Bueno, con algunas cosas soy dura, que son las que cuento en la novela, con otras no, si no, no podría vivir ahí. Eso es así. Pero digamos, hay cosas que a mí más me molestan, como los requisitos que hay en todos lados para poder entrar, que por otra parte se trasladan a otros sectores también, porque vos vas a un edificio de Puerto Madero y también te piden un montón de requisitos para entrar. Pero esa cuestión del temor, del extraño que va a entrar en determinado lugar, genera una serie de requisitos cada vez más exagerados desde mi punto de vista, que siempre se van increyendo en función a si hubo un episodio de robo o lo que sea en los últimos tiempos, sin considerar que del otro lado hay un costo de oportunidad. O sea, que a la otra persona vos le pidas cada vez más cosas, genera un resentimiento, una bronca, una situación de no quiero venir más a visitar a esta persona. Claro. Entonces esa es como la gran diferencia entre esta novela y lo que fue Las viudas de los jueves. En Las viudas de los jueves el country está mirado desde adentro, por gente que vive ahí. En esta está mirada por gente que ingresa. Todos los que la cuentan son gente que viene de afuera e ingresa. Y tienen la mirada todavía de la sorpresa con lo que pasa, que el que está adentro supongo que se acostumbra, ¿no? Totalmente, o sea, lo mismo que vos lees un capítulo ahí que te parece como qué exagerado, qué es esto, y bueno, para la gente es cosa de todos los días, ¿no? La novela empieza con una señora que trabaja en una de las casas del country que va a ingresar al country. Y esta situación se repite varias veces adentro. El maltrato al personal doméstico, a los jardineros, a la gente que trabaja adentro del country. Está muy marcado ese elemento. Sí, el maltrato no es de la persona que lo recibe, sino del sistema. Claro, el sistema obviamente te obliga a revisarlo de una manera que es un maltrato. Entonces, bueno, son como todos cautivos de esa situación, digamos. El tipo que le pagan un sueldo para que te deje pasar a vos esos lugares tiene que cumplir unas normas, que esas normas son el maltrato, no lo que él tiene que hacer, ¿no es cierto? Claro, pero obedece lo que le claro, dicen que pero tiene que se genera una situación, digamos, de mucha violencia de alguna manera, ¿no? En esas cosas, ¿no? Revisarse, a ver si siempre está como la sospecha, a ver si te estás llevando algo, a ver si estás robando algo, ¿no? Hay como una sospecha que es molesta, pero que son las normas del lugar, entonces el que revisa lo hace desde las normas. Y normas que no siempre son demasiado efectivas, porque si uno ve la cantidad de robos que hay, asesinatos y demás dentro de los countries, ha habido varios en los últimos años, digo, no sé si son tan efectivas las normas, ¿no? No, por supuesto que no, inclusive, bueno, capaz que son efectivas para que alguien no se robe una pavada, pero no para que no te maten. Claro, Entonces, por ejemplo, claro, te revisan
en la cartera, pero claro, capaz que apuñalaste a alguien ahí adentro, qué sé yo. Y se traslada también esto, me estoy acordando, fuera del country, o sea, autos que paran en la puerta y que no se les permite ya en el espacio público, ¿no? Sí, hay también una confusión entre el espacio público y el privado porque, digamos, por lo pronto estos lugares realmente en las intendencias que están tienen una capacidad contributiva muy alta, entonces eso da un cierto poder digamos, nadie se quiere enojar, hay muchas prebendas porque realmente se bancan, en el mejor de los casos, y si las intendencias hacen una buena distribución de la riqueza, hay como una distribución, ¿no?, de los impuestos de acá que también ayuden a otros sectores. Sí. Y eso hace que se permitan algunas cosas que a lo mejor están como en el límite, ¿no? Claro, pero eso no quiere decir que la protagonista de esta novela se indigne y mucho. Por supuesto. Y está muy marcado todo eso en la novela. Sí, por eso tiene que ser alguien de afuera, para que, viste que en lo cotidiano uno se empieza a acostumbrar a ciertas cosas que ya las tomás como naturales. Sí, y no bueno, las ves. tenés que verlo de afuera para que te llame la atención y que de nuevo te sorprendas, ¿no? Vos dijiste en algún lado, leí y es cierto, pienso, que son un resabio de los 90, ¿no? Bueno, el gran crecimiento de estas comunidades fue en los 90, que el Estado se retiró de muchas tareas que le corresponden al Estado y entonces el mercado, por llamarlo de alguna manera, lo aceptó, ¿no? Y bueno, ahí es donde se copió el modelo que viene más bien de los Estados Unidos, aunque por supuesto que hay lugares de estos que tienen muchos más años, pero digamos el gran crecimiento se dio en los 90. Sin duda, se dio en los 90, eso es así. Hay un crimen, decíamos, el que muere es el marido, porque esto remite, el marido sospechoso. Primero estuvo el crimen anterior que remite a María Marta García Benzunce o al caso de Almazo. Habían matado, hace 3 años atrás habían matado a una mujer en un country y todo el mundo cree que el que la mató es el marido, pero el marido está libre. Entonces esta novela empieza cuando matan al marido. Exactamente. 3 años después y bueno, algunos piensan que es una venganza, otros piensan que es un ajuste de cuentas, otros piensan que alguien salió a compensar eso que él mató a la mujer y nadie lo metió preso, pero bueno, la novela trata sobre todo eso y finalmente habla de qué fue lo que pasó, por qué lo mataron, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde la novela se mete con el periodismo, con la justicia, con la impunidad, con tantas cosas. Y ahí deja el policial concretamente y toma ya temas sociales, ¿no? Leí también que dijiste en algún lugar, esto muestra en parte la crisis del capitalismo y es un sistema que tiende a desaparecer. Esa pregunta estaba muy relacionada con, esa frase muy relacionada con una pregunta que me hizo la periodista y entonces después quizás queda como, en realidad ella lo que me preguntó, ella lo que decía es que en la novela están todo el tiempo como cuestionadas las corporaciones, la iglesia, las empresas, y yo le decía que sí, que las corporaciones me parece que es lo que marca el capitalismo y demás, en algún momento va a tener que encontrarse otro sistema, que ese sistema no funciona porque, digamos, una persona probablemente... es difícil que la gente crezca y sea feliz con corporaciones con tanto peso, ¿no? Con tanta importancia, en el caso económico, en la plusvalía, en el dinero que se gana, etcétera, y no en otras cosas, ¿no? Ahora, por otra parte, el comunismo fracasó, porque no fue ese el camino. ¿Cuál será el camino? Querría durante mi vida... ver que sigue. Yo creo que tiene que seguir otro sistema. Son muchos años de capitalismo para que siga así, pero no sé cuál será. Sí. No se me ocurre. Y también estamos viendo una crisis enorme del capitalismo. Tremenda. Europa está toda mal y, o sea... Bueno, Estados Unidos también tiene sus problemas y, digamos, por eso parecería como que la cosa está preparándose para que aparezca algo que no sabemos lo que es. Lo mismo pasa con el tema del periodismo. Esto está tratado mucho desde una redacción. La protagonista no es periodista, es una escritora, pero le encargan escribir notas alrededor de este crimen que aparece en el country y hay un cuestionamiento grande a todo el tema del periodismo, que hoy es bastante actual también, ¿no? Sí, alguien me decía, bueno, es como no se va a poder salir de eso. Le digo, no, justamente las crisis lo que son oportunidades, o sea, realmente hay como, creo que nunca como ahora, un replanteo, todo el mundo que tiene algo que ver con el periodismo se está preguntando si lo que hace está bien, si está mal, nadie está convencido. Y los que no somos periodistas desde afuera nos pasa que nos tocó un rol muy activo en cuanto a la búsqueda de la noticia, en el sentido de que antes en mi casa se compraba un diario, se leía ese diario y lo que decía el diario era lo que pasaba, supuestamente. En general ahora nos pasa a muchos lectores que leemos muchos diarios, que leemos blogs, que leemos cosas que salen en
en internet, o en Facebook, o en Twitter, o lo que sea, y que salimos a buscar como componer nuestro propio diario, ¿no? En función a un montón de cosas. Una lectura mucho más crítica. Mucho Eso más es crítica. un avance enorme. Eso es bueno, Sí, porque claro que es bueno. te obliga a no tomar las cosas y digerirlas, sino vos a prepararte tu propio menú, ¿no? Bueno, el periodista joven, hay un periodista joven, termina renunciando al diario en el que trabaja y poniendo su propio blog. Él se da cuenta que si sigue así no le va a gustar lo que le viene por delante y entonces decide hacer otra cosa independiente. Se refleja en un periodista mayor, que es un periodista de policiales, que muy conocido y que tuvo mucho éxito y sin embargo es relegado en el diario. Está todo el escepticismo, está muy bien trabajado ese personaje, pues está todo el escepticismo del periodista grande, que ya las vio todas, que pasó por todas, ¿no? Y que sigue amando la profesión. Que igual y no se va de la redacción, no se va. O sea, él se muere si se tiene que ir de la redacción y a su vez lo degradaron a una zona de sociales donde tiene que hacer notas que son para él lo peor que le puede tocar en su vida. Notas, ¿no? que últimamente se están viendo mucho, por eso me reía, ¿no? ¿Qué porcentaje de niños duermen de tal manera o tal otra? Ese tipo de cada vez una lo ve más en los diarios, es verdad. Es impresionante y salen inclusive en la tapa esas notas, como si fueran muy importantes, ¿no? Evidentemente están basadas obviamente en encuestas y estudios, pero ¿a quién le importa? No. Dice Brena, por lo menos. Sí, a nadie le importa, además son estudios tan relativos. El otro día leía las familias más felices tienen 2 hijas mujeres y no 4, las más infelices 4 hijas mujeres, porque me voy a decir, sí, yo recordaba que Barreda tuvo 2 mujeres y terminaron mal toda esa familia, ¿no? Entonces es como todo tan, cuando uno habla de porcentajes es todo tan relativo. Tan relativo. Bueno, y el tema central, ¿no? Por ahí el fondo de la novela es justamente, no vamos a contarlo, pero sí podemos decir, y es que no hay un culpable, no se puede encontrar un culpable. ¿Quién es el jefe? Se dice en un momento. ¿Quién manda? ¿Quién es el último en la cadena de mandos? Siempre te queda esa sensación, ¿no? De, bueno, pero arriba de este hay otro, ¿no? ¿Quién es el que manda realmente a matar? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Uno para arriba parece que puede seguir infinitamente, Sí, ¿no? sí. Bueno, se ven muchísimos casos, ¿no? Y quedan así abiertos. Y además, bueno, hay un personaje, ya digo, que es esta autora, que es un poco el alter ego de Claudia. Ella se ríe de esto. Hay una proyección, pero paródica, digo. Sí. Está el tema de la crisis de los 50, está el tema del éxito, de la escritora que ha escrito policiales con mucho éxito y de pronto saca otro tipo de novela y no le va bien. Es muy gracioso porque en un momento ella vive torturada por una crítica que le hacen en un diario donde la tratan muy mal, tan mal tratan esta novela que ella decide por un tiempo no escribir más y después se entera que la nota en realidad estaba arreglada, que la periodista que la firmaba no la había escrito, entonces lo relativo de todo esto y ella había cambiado el rumbo de su vida por esta nota. Creo que lo que tiene la novela también es que no solamente pasan esas cosas, sino que uno se ríe. Yo me reía también de la misma escritora, porque además de que la nota estaba preparada, todos le terminan confesando a sus amigos que en realidad la novela era malísima, ¿no? Porque también es eso, no solamente la nota estaba preparada, la novela también era mala. La novela también era mala, claro. Así que bueno. Aflojar un poco, digo, porque me da la sensación de que todo esto también son miedos y cosas que te tienen que haber pasado. Es inevitable que pasen. A todos y digamos hay muchas cosas, por ejemplo, la base de la novela, que es que ella se tenía que ir a instalar a un lugar, a los escritores y más a los escritores de policiales nos pasa mucho, que sucede un caso policial y te llaman de las redacciones para ver si querés escribir sobre el tema, si querés ir al juicio tal, a mirar qué es lo que sucede. Exactamente, ¿no? Entonces, como el periodismo tiene que esperar a que estén los datos, porque no puede inventar, se recurre a otro que sostenga la noticia un tiempo mientras hay interés, ¿no? Y bueno, eso lo puede hacer un escritor que puede mentir. Claro, totalmente. Yo me estaba acordando de una novela que a mí me gustó mucho, que se llama Elena Sabe, que publicó Claudia hace unos años, después de Las viudas de los jueves, y por supuesto no tuvo la repercusión de Las viudas de los jueves. ¿No tuvo la repercusión? Tanta no, por supuesto. No, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que, de todos modos, es una novela que vendió 30.000 ejemplares, que para la Argentina es tremendo. Por eso te digo, comparar con Las viudas de los jueves es difícil, porque fue todo un fenómeno. ¿Cuánto vendió Las viudas de los jueves? 160.000. Claro. Pero eso es algo que nunca más va a pasar, pienso. Bueno, por ahí pase con Betty Boo, porque tiene muchos. Pero quiero decir que Elena Sabe, a pesar de lo difícil que es como novela,
hubo mucha gente que la leyó, ¿no? Pero igualmente... Ahí puede ser también por el autor, sí, por sí, el arrastre del nombre del autor. Hay mucha gente que cuando se me acerca me dice, hay una que no pude leer, yo sé que es Elena Sabe, porque requiere soportar un dolor leer esa novela, sí, ¿no? Sí, es otro tipo de planteo totalmente. Sí. A mí me parece, porque acá está planteado ese tema, bueno, entonces yo tengo que hacer esto, el rol que me tocó en la vida es hacer esto, que tampoco está mal, digo, pero lo planteas acá, ¿no? Pero también uno como escritor no tiene ganas de que esté tan determinado en general cuál es tu próxima novela, ¿no? Por supuesto por nadie. No, por supuesto que no. Leí varias cosas en estos días, leí también que decías que a partir de la publicación de La Viuda de los Jueves, qué sé yo, eso le pasa a muy pocos autores. En la Argentina creo que en los últimos años no le pasó a nadie. Que cambie la vida completamente de un día para el otro, ¿no? Convertirse en un personaje pública, ¿no? Porque hay escritores a los cuales, no sé, yo la novela que estoy leyendo, que te la mostré recién, no le conozco la cara al escritor. Me encanta recomendala. Estoy leyendo Placebo de Brindisi, que me encanta, pero yo no le conozco la cara. No sé, me lo cruzo por la calle, no sé quién es. Pero seguramente algún día lo veré en algún lado y sí. Pero la novela me encanta y me encantaría conocer su cara, quizás. Pero no, hay autores que no tuvieron todavía como esa, o quizás no la van a tener nunca, porque también hay autores muy importantes que no tienen esa cuestión mediática que te da un premio como el premio Clarín, y por lo tanto... pero el premio Clarín se da todos los años, y no todos los años surge un bestseller como La Viuda de los Jueves, más bien nunca, creo que es la primera vez que... se combinaron en algunos aspectos, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pasó eso, pero en concreto lo que me pasa, lo que cambió mucho es eso, que de ser un ser anónimo que escribe, pasás a ser un ser público y vas por la calle y la gente te hace algún comentario o cosas que pasan así. El otro día me causó gracia porque después de ir a la feria del libro mi hijo estaba sorprendido y decía, parecías un jugador de fútbol, parecía como que el halago de él era ese, ¿no? Que me reconoció como un jugador de fútbol. ¿Cómo lo tomo, habrás dicho? Pero tanta gente se te acercaba, tan porque fuerte firmaba era. libros ese día, entonces viste que siempre hay esas colas para firmar libros y la gente que es muy amorosa se quiere sacar fotos con vos. Y yo te pregunto, ¿cómo se vive eso desde la literatura? Porque digo, acá hay muchos preconceptos y habrá quien, hay escritores que consideran que eso es mala palabra, tener éxito, vender, ser famoso, yo creo que, digamos, sí, hay prejuicios. Yo creo que hay prejuicios. Ahora, después del prejuicio está, bueno, vos lees el libro puede ser bueno o puede ser malo, independientemente de que vendas o no vendas muchos libros. Pero a veces tenés que batallar con el prejuicio. Hay gente que directamente nunca va a leer tu libro, así como hay mucha gente que lo va a leer, por eso se venden mucho. Hay gente que nunca va a leer tu libro porque parte del prejuicio que un bestseller es malo, ¿no? Y después hay gente que lo lee y no le gusta porque también es válido eso, ¿no? Pero por supuesto, pero por lo menos tener la oportunidad. Sí, a veces con lo que hay que luchar es con esa oportunidad a veces. Un escritor que es muy distinto a vos, no hago una comparación para nada, pero que sufrió algo similar era Osvaldo Soriano, que lo tenemos ahí atrás en el mural. Él sufrió, yo lo entrevisté tantas veces, lo conocí bastante, y él sufría mucho por eso, porque vendía mucho sus libros, entonces era menospreciado por muchos sectores. Yo creo que ese camino, por ejemplo, el que hizo Soriano y que sufrió, sirve para que uno lo tome de otra manera, en el sentido de que yo ya sé que Soriano sufrió por eso, y sé que mucho, entonces uno tiene que aprender, así como aprendes a escribir de determinados escritores, también aprendes determinadas cosas, ¿no? Y a mí no me gustaría que me pase eso, tener que sentirme mal por eso. Obviamente vos te gustaría que a la gente que todo el mundo te quiera. Claro, que todo el mundo te quiera y guste la novela, pero la verdad es que es imposible, también hay que aceptar que es imposible y que cada uno tiene derecho a hacer su lectura. La novela yo creo que la escritura es una comunicación. Vos escribís y se completa en la cabeza del otro. Entonces al otro le puede gustar, no gustar, preferir otro tipo de literatura. Lo único que a mí me molesta es cuando hay un prejuicio, digamos, o cuando alguien sale a confirmar una tesis que tiene con anterioridad a la lectura, ¿no? Entonces, bueno, cualquier libro vos lo podés agarrar y confirmar en esto está mal o en esto está bien, o sea, impecable. La obra maestra que no tiene ningún problema va a ser difícil. Hay algunas, pero digamos no es tan fácil. Pero con autores que murieron hace muchos años, o sea, ahí recién puede un autor ser indiscutido. Pero depende, digamos, tu prejuicio, a veces uno busca lo bueno o busca lo malo también, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que es difícil. Se supone que los críticos buenos tienen una posición bastante equidistante con respecto a eso, ¿no? Pero ya lo vivís de otra manera, más relajada, digamos. Ahora. Sí, por lo menos lo digo de otra manera más relajada. Después cuando me pasa, bueno, ahí vemos. Ahí cambia la historia, ¿no? Sí. Bueno, yo les recomiendo Betty Boo. Yo, la verdad, le contaba recién a los productores, amigos acá,
que el fin de semana pasado, que estuve con una gripe brutal, creo que todavía se me nota porque estoy afónica, me tuve que quedar en la cama todo el fin de semana y gracias a Betty Boo fue mucho menos dura mi padecimiento, porque es una novela que atrapa, entretiene y además uno quiere saber qué pasa y realmente se mete, creo que mucho más que La viuda de los jueves, en temas sociales y con más profundidad. Puede ser. Creo que hay un crecimiento. Sí, yo creo que también la composición de los personajes y eso ayuda, ¿no?, a la novela. Sí, no solo eso, el trasfondo. Sí. Yo creo que sí. Y bueno, sería lo esperable, ¿no? Que uno vaya creciendo con cada escritura. Todos vayamos creciendo y evolucionando, sino ¿para qué estamos? Totalmente. Bueno, felicitaciones y muchas gracias, Gracias Claudia. a vos. Nos vamos al corte, no se vaya que ya volvemos.